Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una vez más a nuestro canal La Transmutación. Hoy tenemos un invitado muy, pero que muy especial. Y dejadme deciros que estoy inmensamente agradecido que haya aceptado nuestra invitación a estar aquí hoy con nosotros. Sin más preámbulos, os quiero presentar hoy aquí en el canal La Transmutación Matías de Stefano. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias Por invitarme. No, el placer es nuestro, como digo, y un honor tenerte aquí hoy entre nosotros. Antes de nada, como ya me conocéis muchos, qué mejor manera de presentar a nuestro invitado que se presente uno mismo, ¿no? ¿Quién es Matías Di Stefano, por la gente que nos está viendo? Bueno, un recordador. Yo suelo decir que soy un recordador porque todo lo que hago y la razón por la cual me conoce todo el mundo es porque recuerdo. Sin embargo, recordar para mí tiene tres significados, que es lo que yo hago en mi vida, que es uno es se me habilitó o pude recordar lo que me sucedió antes de nacer. Mi propósito o misión en esta vida es recordar, que es volver a atar o a unir los cabos sueltos, que eso es recordar, ¿no? Los cordones de la realidad, que es la red planetaria, la red de la existencia, las diferentes partes que estaban sueltas. Y el tercer concepto, que viene del latín, que es recordis, que es de ahí donde viene la palabra recordar, que significa volver al corazón, o sea, a uno mismo, a yo soy. Entonces, para mí soy un recordador porque es la palabra que resume las tres cosas que hago. Qué bueno, qué manera de presentar, ¿no? Enlazo lo que comentabas con la presentación de esta red, ¿no? El recordador, ¿no? de esta conjunción de red planetaria, ¿no? Para entrar ya un poco en materia, sabemos que estabas haciendo un trabajo muy importante hacia la humanidad, esta ascensión llamamos de una manera planetaria, ¿no? Explícanos un poquito cuál es tu trabajo actualmente para esta conexión, ¿no? planetaria. Explícanos un poquito. Para entenderlo en un vocabulario más acuariano, que es nuestra época, lo que tenemos que entender es como si el planeta fuera un sitio de trabajo donde cada uno de nosotros somos un teléfono móvil, ¿sí? Cada uno su marca, su especificación, ¿no? Unos mejores, un modelo, uno mejor, otro peor, lo que sea, pero estamos teniendo una actualización de sistema, ¿sí? Entonces, en esa actualización de sistema que va a suceder y que sucede inevitablemente siempre, cada tanto tiempo en el planeta, es como que hay nuevas aplicaciones disponibles, ¿sí? Una actualización. Entonces, todos los teléfonos nos tenemos que poner en sintonía para poder descargar esas nuevas aplicaciones que nos ayuden a mejorar nuestro sistema operativo, por decirlo así, ¿no? Entonces, la tarea es tratar, mi parte de la tarea es como si fuera los servidores donde se distribuye esa información para que el cableado por donde va a pasar esa información, las antenas por las cuales se distribuye esa nueva información, pueda fluir correctamente hacia los dispositivos móviles. Móviles. Que sería una buena metáfora y un buen... Sí, sería una cosa así, ¿no? La red planetaria en sí es algo que está estructurado por geometría en el planeta, toda la realidad está estructurada por geometría, y lo que nosotros podríamos llamar los cables por donde va a pasar la fibra óptica por donde va a pasar esa información, son las aristas y los vértices geométricos que constituyen una esfera, esfera ovoide como es la Tierra, donde estamos todos sumergidos, ¿no? Sumergidos, ¿no? Y cuando hablas de esta actualización del software, como una metáfora, entendemos que podría ser este plano evolutivo que venimos de una era más, la era pisciniana, ¿no? Y entramos en una evolución a la era acuariana. ¿Podría ser este sentido al ser de despertar más masivo? ¿Sería algo así también? ¿Nos ayudaría Aquí se unifican dos cosas. No solo nosotros terminamos un periodo pisciano en el cual nuestro sistema solar completo pasa por delante de la constelación de Piscis, por eso es la era de Piscis. Esto pasó los últimos 2000 años, ahora el Sol, nuestro sistema solar, comienza a pasar por delante de la constelación de Acuario. No solo esto, sino que también se cumple un ciclo de 12.000 años que se termina
que llamamos día y noche galáctico. Es como si terminase una noche en la galaxia para que empezara el día. Esto es lo que a veces nos hace entender de que pasamos de un periodo histórico donde hemos estado sumergidos en un ensueño, ahora vamos hacia el despertar. ¿Sí? Cuando hablamos de despertar de conciencia tiene que ver con que en realidad el planeta está entrando en el día, ¿sí? Está amaneciendo para el sistema solar, vibracionalmente desde el centro de la galaxia. La cuestión es que además salimos de una era pisciana basada en ideas mágicas proyectadas en un mundo externo. ¿Sí? O sea, por lo tanto venimos de las fes, la filosofía, los dogmas, sí, los patrones de creencias, etc. Y vamos hacia una era acuariana en la que es autorreferencial y la innovación constante en todo lo que un ser puede crear. Entonces pasamos de vivamos todos juntos en armonía, amor y paz, en una idea, a vamos a ser prácticos y hagamos cada uno lo que nos corresponde para que esto avance. La individualidad, ¿no? Un poco, Exacto. ¿no? De uno mismo. Exactamente, sí. Ese es el color que le va a dar los próximos 2000 años a nuestra evolución planetaria. Quieres decir que estamos en proceso, en transición, acabamos de entrar, ¿no? Que es lo que llamábamos pues, el 2012, ¿no? O sea que venimos en una transición, y esta transición, que por lo que comentas son 2000 años, ¿cómo ves este proceso de realmente de conexión, ¿no? Con estos... Bueno, yo lo que veo es que la transición comenzó entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, concretamente alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Comienza el proceso de transición, que es el momento en que en cierta forma se oficializa la globalización, porque hasta entonces era más colonialismo. Vale. ¿No? Y a partir de ese momento es como la globalización, países sentándose y diciendo... Vamos a ver, más allá de que cada uno sea un país diferente, tenemos que tomar conciencia planetaria. Somos uno como humanidad y tenemos que poner ciertas normativas como humanos, no solamente como naciones. Como naciones. Entonces, de hecho, surgen las Naciones Unidas, bueno, y demás. La cuestión es que a partir de los años 50 comienza el planeta a darse cuenta, a evolucionar hacia la importancia del individuo humano dentro de la globalización, ¿no? Cosa que antes era más los grupos, ¿no? Contra otros grupos, ¿sí? Y esto es un claro momento que muestra cómo la conciencia planetaria está entrando en Acuario, lo cual no significa que ya estemos en Acuario, sino que estamos limpiando todos nuestros patrones de creencias de Piscis para entrar en Acuario, aunque ya estamos dentro del proceso de transición. Aunque ya estamos dentro. Pero si seguimos lo que tú estás comentando y esta proyección hacia un futuro, aunque el tiempo-espacio, en este sentido que ahora si quieres hablaremos, no exista, entre comillas, pero sí que podríamos estar hablando de que esta transición nos va a lo mejor a llevar o a convertir en individuos o seres más individuales y que nuestra... por decirlo de alguna manera, subsistencia, no dependerá tanto, quizás, por lo que entiendo, corrígeme si me equivoco, no dependerá tanto del otro, sino de uno mismo, ¿no? Exacto. Sería algo así. Estamos encaminándonos hacia el yo soy, hacia el concepto real del yo soy, pero primero tenemos que experimentar el soy yo. Porque durante tanto tiempo mataron nuestro ego, tratando de hacernos sentir que éramos corderos de una religión, que éramos servidores de, que estábamos por debajo de... hubo tantas jerarquías a nivel espiritual, religioso, filosófico, político, económico, educativo, tantas jerarquizaciones del ser que se termina destruyendo el yo, el quién soy, ¿sí? Incluso en la espiritualidad de la New Age también se mata al ego, ¿no? Muchas veces está el concepto de hay que despojarse del ego. ¿Y cuál es el problema de despojarse del ego? Que ego en latín significa yo. ¿Sí? Fíjate. Ego sum, yo soy. ¿Sí? Si yo no soy yo, ¿quién soy? ¿Sí? Entonces, el concepto primero es que para poder ser realmente, tengo que experimentar plenamente quién soy yo ahora. Luego veré quién soy yo como ser. Como ser. Muy ¿sí? bien. Que eso es mucho más amplio. Pero primero tengo que valorarme a mí como individuo. Y creo que la era de Acuario viene
a valorar esto. Y primero vamos a vivir la parte negativa de este concepto, que va a ser el individualismo o el egoísmo, ¿no? Para luego llegar a la individualidad y al ego real, ¿no? Que es más adelante. O sea que si lo he entendido bien, no deja de ser un proceso evolutivo del ser interno de uno mismo y que nos hará llegar a estos procesos que ya estamos viendo que están pasando. Es decir, desde hace unos años atrás paseabas por la calle, yo siempre pongo este ejemplo, y veías pues, terapias alternativas o Reiki, ¿no? Y parecía pues, que estábamos en un mundo un poco paralelo, ¿no? Sí. Y ahora se está como interiorizando todo, pero sí que, como comentas, vendrá esta transición de entender primero quién es uno mismo para luego aportar quizá al otro, ¿no? Muy bien. Para cambiar un poquillo el tema, ¿no? Yo tengo infinidad de preguntas, sobre todo en la escuela nos han hecho llegar muchísimas. Sé que a lo mejor nos vamos de un tema a otro, pero es para ir enfocando y sé que si estás a gusto. Bien, hablas mucho de los registros acásicos, que como tú muy bien comentas es la médula espinal de Dios, ¿no? Sí que es verdad que tenemos infinidad de preguntas, pero queríamos saber tu opinión, porque creo que va muy en línea en la línea de pensamiento, ¿no? Para ti o la gente que nos está escuchando, los registros acásicos exactamente, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? Y para qué podemos llegar a ellos y cómo utilizarlos. Bueno, primero entender que akasha significa luz en sánscrito, ¿sí? O sea que son los registros de la luz. Y es en sí, podríamos describirlo como una biblioteca, desde el concepto muy humano, muy cultural, podría ser como la biblioteca donde están escritos todos los libros del pasado, presente y futuro. Todas las probabilidades del universo están escritas en los libros que están dentro de esta biblioteca, que nosotros le llamábamos Thamthiorga, que significa la gran biblioteca cósmica. ¿Sí? Que no es un espacio, sino que es no sé cómo describirlo, es una red, es un concepto, es equivalente a lo que sería un sistema neuronal, ¿sí? Donde en pulsos eléctricos se registra toda la información del pasado, del presente y del futuro incluso, porque estoy siempre creando probabilidades para saber cómo voy a actuar en ciertas circunstancias. Entonces, yo por eso le llamo la médula espinal de Dios, porque si hablamos de Dios, del cosmos, y le ponemos una imagen, pues este lugar sería el cerebelo, la médula espinal, todo lo que es el sistema nervioso que registra y envía información, ¿sí? Absorbe, toma la información, tanto desde el sistema parasimpático como el simpático, ¿sí? A nivel biológico, se registran todos los datos. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? Que es información neutral. Al ser información neutral, significa que todo está ahí y que es una biblioteca pública que uno puede consultar, pero donde no va a encontrar la verdad, solo va a encontrar verdades, ¿sí? Que son probabilidades de un montón de datos e información que se conjuga. Tenemos que entender que esta información no está en el plano consciente, sino subconsciente del universo. ¿Sí? Por eso también digo el sistema parasimpático. Hay un montón de información que nuestro ser registra que ni nos damos cuenta. Que ni nos damos cuenta. Constantemente. Entonces, cuando vamos a este plano de esta biblioteca, sí. No es que vamos a leer, yo fui esto en tal año, no, sino que voy a sentir un olor, me voy a sentir un dolor extraño relacionado a ese olor. Toda la información está totalmente mezclada dentro de lo que sería el subconsciente, sin un orden lineal como estamos acostumbrados a racionalizar nosotros. Qué bueno. ¿No? Por eso no es una biblioteca para consultar así nomás, sino que hay que tener muy clara la pregunta y el objetivo de por qué estoy entrando a la biblioteca y qué es lo que estoy concretamente buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que uno necesita? Realmente, sí. Pero si hablábamos en la 3D que existe... Pero no es para cotilleo. No es cotilleo, ¿no? Sí, a ver mañana dónde voy a estar, ¿no? Exacto, no. Pero sí que entráramos, por ejemplo, en registros. Es verdad que aquí en la 3D no existe el tiempo-espacio, ¿o qué nos podrías hablar? En la 3D existe el concepto de lo que es el tiempo-espacio. Sí, pero de una forma... Estamos dominados por ese concepto. Sin embargo, cósmica, universalmente, no existen. No existen. Sí. No. Por lo tanto, si una persona quiere entrar a sus registros
y quiere ver el futuro no deja de ser un presente, ¿no? Exacto. Sería algo así. Exacto. Todas las probabilidades de futuro están pasando aquí y ahora. Aquí voy. Ese es el concepto de aquí y ahora. Claro. El verdadero concepto de aquí y ahora. No el que se estipula de que es aquí presente ahora en este momento. Exacto. No, esto se llama presente. Presente. No es aquí y ahora. Pero no el aquí y ahora. No. Buena la diferenciación. Sí. Cambia. Aquí y ahora es cuando logro ser plenamente consciente de que yo tengo un camino realizado en el pasado, que tengo una proyección en el futuro y que estoy en este momento constituido por agentes externos e internos que me contienen en este preciso instante de la realidad. ¿Sí? Entonces, todos esos pasado, presente y futuro se constituyen como aquí y ahora. Todos ¿sí? los espacios. Todos los espacios y tiempos posibles se constituyen como aquí y ahora. Entonces, un ser pleno es plenamente consciente de su pasado, presente y futuro al mismo tiempo. No, por eso esa información de quiero saber algo que va a pasar dentro de 1000 años, vale, está. Pero todo lo que va a pasar dentro de 1000 años va a depender de la proyección que yo tenga hoy de los 1000 años. Claro. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. depende de mi estado vibracional. Si mi estado vibracional consciente es... Esto es como... ver el futuro es como una vez, creo que la escuché a la hija de Punset explicarlo, de que nosotros solemos creer que las cosas del universo son como nosotros las vemos, pero tenemos que comparar, por ejemplo, cuando una hormiga camina por nuestro cuerpo. La hormiga camina por nuestro cuerpo, pero no ve un humano. Claro, ve solo cada partecita, esa ¿sí? Y no puede entender el conjunto que llamaría humano. Para él es una... ¿sí? ¿Ve un dedo, un pie? O sí, la solo parte ve de esa parte. Entonces, con el tiempo, con el espacio, es más o menos lo mismo. Si mi nivel de conciencia es el de una hormiga, solo voy a entender esa parte. Esa partecita pequeñita. Entonces, cuando mi nivel de conciencia va amplificándose, puedo entender que es otra cosa. Entonces, el futuro cambia en función de de la amplitud que tengo de mi conciencia hoy. En esta 3D muchos le llaman el libre albedrío, que sería puedo proyectar de mí en un futuro lo que yo decida, lo que sea de mí, ¿no? Pero sí que es verdad, como tú bien dices, que para llegar a estos registros hay que entender este fractal, que no dejas de ser uno mismo en función de tu estado vibracional, lo que vas a proyectar en un futuro. Sí. Sería algo así, ¿no? Y el libre albedrío, que está basado en el amor incondicional, ¿sí? Solo existe a nivel espiritual. ¿Solo existe en Solo existe a nivel espiritual, porque en el momento en que el espíritu se proyecta hacia afuera y crea un primer fractal, crea una condición, que es un espejo. Cuando crea su primer fractal, crea la condición. Entonces, yo soy aquí porque el otro está ahí. Desde ese momento deja de existir amor incondicional y deja de existir libre albedrío. Pasa a ser proyección y polaridad. Entonces, todo lo que existe es una intención de mi libre albedrío de poder experimentar una realidad condicionada. Imagínate. Hostia, esto tiene estudio, iba a preguntar otra pregunta, pero voy a entrar aquí un poco, si me permites. Entonces me estás diciendo que alguien, cuando quiere a alguien, que en teoría dice, no, lo quiero incondicionalmente, quizás está proyectando algo de sí mismo que ve en el otro y que cree que está buscando en el otro o en sí mismo. Sería, sí, no sé sí. si... Normalmente es muy complejo y hay un montón de cosas, ¿no? para hablar del tema. Lo puedo resumir, pero siempre quedarían muchísimas dudas porque hay muchísima información ahí. Pero normalmente nosotros todos somos condiciones de... ¿sí? Yo estoy aquí siendo entrevistado, yo ya soy una condición de que debo estar aquí. Por más que libremente elegí venir aquí, no puedo salir de mi condición de entrevistado, ¿sí? Porque tu proyección es de entrevistador. Claro. ¿Sí? Entonces, todo lo que sucede, hay oscuridad, pero me pueden ver por la luz. Entonces, hay una condición, la luz y la oscuridad permiten que yo sea visible. Hay condiciones en todo. Entonces, cuando lo proyectamos a las emociones humanas, peor todavía. Porque todo es emocional, todo es ligado a un campo vibracional. Entonces, ¿cuál es la vía de escape de todo esto? Porque uno dice, ¿cómo hago para amar realmente incondicionalmente? Cuando aceptas y amas las condiciones. Las condiciones. De las realidades.
Es decir, es como querer jugar un juego, pero romper todas las reglas del juego. Claro. No, esto es, vale, hay un juego y hay reglas que cumplir. Cuando yo me doy cuenta de que no soy una pieza del juego, sino que yo soy el que creó el juego, Cambia entonces voy a jugar. Claro. No voy a ser una pieza. Un objeto o una pieza. Exacto. Cambiar. Y ese es el cambio de conciencia a incondicionalidad. Cuando veo el tablero del juego. Y no cuando voy pieza por pieza a tratar de solucionarlo. Que es quizá un poco lo que está pasando, y lo has nombrado tú, sobre todo el tema emocional, de estos conflictos, sobre todo a nivel, bueno, ya lo digo yo, ¿no? más emocionales, a nivel de pareja y tal. Y quizá ahí está el tema, ¿no? Que es verlo desde un paradigma distinto, ¿no? Sí. Desde el amor incondicional, sin condición, y viendo un poco estos paradigmas, ¿no? Perfecto. Quería comentarte, has nombrado también que hablabas de espíritu, ¿no? Sí. Y muchas veces también nos preguntan, ¿no? La diferencia, aunque podamos entenderla, pero me gustaría que entendieran desde tu parte, ¿no? Esta parte del espíritu que entendemos como alma y cuerpo, sí que sabemos que tiene que haber un equilibrio, sobre todo una linealidad de saber lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y esto sabemos nosotros por nuestros también trabajos a nivel terapéutico que esto genera conflictos en esta 3D y estamos trabajando en ello. Pero nos gustaría saber tu opinión también, sobre todo porque nos preguntan qué diferencia hay entre el espíritu y sobre todo el alma, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Sí, es verdad que mucha gente se sigue confundiendo como que es lo mismo. Espíritu, desde esta concepción de la que estoy hablando, es la conciencia del ser, la conciencia divina del ser. La conciencia del ser sería que es la esencia misma, donde está toda la información, pasado, presente y futuro, de toda la existencia del ser. Eso es lo que sería el espíritu, ¿sí? Es la esencia. También se puede llamar vibración. Es lo que genera que todo lo demás se pueda sentir y ver, ¿sí? Es la esencia central de toda la realidad. Las ondas que esto va a generar después, esa vibración va a generar energía. Esa energía va a generar ritmos, movimientos y diferentes distorsiones, ¿sí? Y diferentes niveles, tanto vibración muy baja como vibración muy alta. La vibración en sí es el espíritu, pero todos los diferentes tipos de vibraciones y energías que surgen ahí es lo que llamamos almas. Las almas son las energías del universo. Son las células energéticas, los campos energéticos que contienen o incluso dividen, ¿sí? como células en mitosis, la potencialidad del ser, ¿sí? Entonces, y el cuerpo es obviamente la estructura densa o material que constituye esa materia. Si te pones a pensar, no son tres cosas separadas, es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. O sea, espíritu, alma y cuerpo es lo mismo vibrando en diferentes sintonías, ¿sí? Pero nosotros necesitamos diferenciarlo, ¿sí? Entonces, podemos decir que es vibración, energía, materia. Materia, que sea ¿sí? el cuerpo. Exacto. Es básicamente esa es la diferencia entre uno y el otro. Por más que toda materia es una constitución de energía y toda energía son patrones de vibración. Son patrones de vibración. Sí, sí, al final son... Al final es lo mismo, simplemente en diferentes... Curioso. Si hablamos y nos centramos quizá más en la parte álmica, sí que recibimos constantemente también muchas preguntas y aquí entraremos en un terreno, no digo pantanoso, pero sí delicado, en el sentido de por qué hay almas. Y ya no hablo del estado evolutivo, ¿no? Porque hablaríamos más quizá desde la parte del ego, pero ¿por qué entendemos que hay almas que vienen en un proceso más de, no sé si decirle, más de tranquilidad o de paso, y otras almas que le podríamos llamar, que son evolutivamente, no desde el ego, evolutivamente más experimentadas o llevan más tiempo en este plano de 3D? ¿Qué podrías decirnos de eso? Bueno, hay de todo, porque en realidad hay almas que son muy experimentadas, que hace miles y miles de años que viven en este planeta, y justamente tienen un montón de herramientas que ayudan a las personas de otros planos a entender esta realidad, y sin embargo justamente su mismo conflicto es
si hace tanto que estás en este mismo lugar, aquí voy. Algo va mal. ¿Por qué no trasciendo? Sí, claro, ¿por qué, o sea, ¿por qué estás siempre en el mismo aquí, sitio? ¿no? Claro. Eso es obviamente que tiene por su parte positiva, que es la cantidad de información que está generando para el universo a través de la experimentación, y por el otro es que haces haciendo siempre lo mismo. Bueno, Qué bueno. Eso por un lado. Y después por otro lado están las personas que vienen con muchísima información de otros planos de conciencia a estos y que no tienen mucha experiencia en pero tienen mucha sabiduría. ¿Sí? Sabiduría no es conocimiento. Conocimiento es acumulación de información. Sabiduría proviene de lo interno, proviene de la filosofía, del autoconocimiento. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Entonces, una persona puede tener millones de conocimientos a lo largo de miles de vidas, y alguien puede vivir solo una vida y tener muchísima sabiduría por lo que sabe o por lo que experimentó. Por lo que en su interior descubrió. Ahora, esto es proyectado o existe debido a los diferentes niveles de vibración en que las almas se van disponiendo a experimentar. Si habíamos dicho que el espíritu es solo una vibración, y esa vibración es la que genera todos los pulsos, el pulso inicial va a ser muy potente, ¿sí? Pero luego, cuanto más lejos va a ir perdiendo fuerza, ¿sí? Y eso luego va a chocar contra las paredes cósmicas, por decirle así, y vuelve otra vez hacia el interior, ¿sí? Como un... ¿Sí? Como una inspiración y expansión constante. Esta idea, esta forma de expandirse y de ver el cosmos, el universo, lo que hace es que va fragmentando las ondas de vibración en diferentes niveles de conciencia, ¿sí? Que van desde el subconsciente, pasando por el inconsciente al consciente, ¿sí? Y vuelven a empezar. Entonces, todo este proceso que vamos a ir viviendo en los diferentes ciclos va fractalizando al ser, que es lo que hace que se generen propios centros energéticos que llamamos chakras. Muy bien. ¿Sí? Entonces, dependiendo del nivel de experiencia en el que uno está, va a vibrar en la sintonía del chakra base, del cardíaco, del laringe, ¿sí? Va a ir vibrando en diferentes sintonías en función de en qué momento está de la expansión. Muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que hay un montón de seres que están ocupando un rol que les corresponde, álmicamente hablando. Wow. ¿Sí? Es un rol de tengo que experimentar esto porque mi alma necesita experimentar esto. Por eso hay mucha gente que parece que está estancada o que parece que no, pero que son felices y plenos en esa realidad. Que están cumpliendo su rol. Exacto. Entonces, claro, uno, desde la conciencia, si queremos decirle, es como, pero el universo es otra cosa. Puedes cambiar tu vida. Y la persona dice, a mí me gusta hacer lo que hago. O sea, yo estoy vibrando aquí. yo estoy bien. Entonces, también la conciencia vibra tan rápido que puede ver todos los tiempos al mismo instante. O sea, el futuro también. Normalmente las vibraciones más bajas, cuanto más bajo se vibra, más cerca del pasado, más cerca de las estructuras. Más denso. Cuanto más, claro, si te fijas, las personas que vibran bajo suelen conjugar todos sus verbos en pasado. Fui, hice, me pasó. ¿Sí? Bueno. Todo el tiempo. Suelen ir hacia el pasado. Las personas que están vibrando muy alto suelen decir, voy a hacer, me va a pasar, futuro. Voy a viajar. ¿Sí? Siempre es futuro. Se suele notar por eso. Muy bien. Y la gente que está estabilizada es, no, ahora estoy haciendo tal cosa. Suele hablar en presente. En un presente. Exacto. Qué bueno. Y esta diferencia que se hace que nosotros, los que vibran más rápido, ¿sí? Que están mirando el futuro, se ven todas las posibilidades, las opciones. ¡Wow! Mira todo lo que se puede hacer, todo lo que va a pasar, todo lo que... ¿sí? Como, ¡wow! Pensando más ¿sí? En el futuro. Entonces, veo todas las probabilidades y potenciales que tienen los seres que están estancados o dormidos en el pasado. Claro. Entonces, solemos decir, hay que cambiar a esa gente. Claro. Porque mira todo lo que pueden hacer y están ahí, ¿no?
Y justamente eso, a veces, no es amor incondicional. Eso no sería. No es amor incondicional. Precisamente por lo que hablábamos. No, exacto, no es amor incondicional porque no estoy respetando el proceso evolutivo de la otra persona. Claro. Yo lo que puedo hacer es esto, difundir, y ya verán si quieren verlo. A quien o no. le resuene, fantástico, su estado evolutivo marca este tipo de vibración, como tú decías. Facilitar el flujo, ¿no? Y cada uno de los seres está en su estado evolutivo, que no tenemos medio ni hemos de juzgar para nada en este sentido, ¿no? Exacto. Si habláramos, como decías, de las almas y nos vamos a un caso extremo, yo siempre me he preguntado, y eso sí que ya me sale de mí, ¿no? ¿Por qué hay almas que vienen en este plano físico, como cuerpo, y que a lo mejor vienen con ya alguna enfermedad pues, adquirida solo al nacer? Por lo tanto, entiendo que eso, no quiero entrar si es algo karmático o no, pero entra en un rol familiar complicado, y ya no quiero hablar de enfermedades y tal, o incluso no, incluso almas que vienen a hacer un rol de nacer y por lo que sea, ¿no? Que eso nos explicarás tú muy bien. Yo no acabo de comprender este tipo de frecuencias vibracionales que vienen en este plano para trascender solo, imagínate, al mes. Ahí venía. Sí. Me costaba decirlo. Morir de niño, ¿verdad? Me costaba pronunciarlo, pero pasa, ¿no? Entonces mucha gente en la 3D se pregunta esto, ¿por qué, no? ¿Por qué me ha tocado a mí? Sí. Entonces, ¿qué es un trabajo más de ese ser como álmico para hacer un trabajo conjunto en la familia? ¿O sí, suele tener que ver con cosas que al clan familiar, como alma o como grupo, les ha venido pasando. No suele ser al azar. No suele ser al azar, ¿eh? No, todo tiene una lógica en el universo. Es una lógica... nada pasa porque sí. Todo tiene un propósito, ¿no? Solo que a veces las cosas parecen tan separadas que no las vemos. Algo que puede empezar a explicar esto. ¿Sí? El otro día que subí una foto del globo que estoy pintando, vi 2 o 3 comentarios de personas que dijeron qué lástima, cuánto desierto, ¿no? Y me llamó la atención esto porque dije, no, a ver, vamos a plantear esto. Nosotros solemos creer que la vida son los árboles, los bosques, ¿sí? Las selvas. Sin embargo, el Amazonas y el gran Amazonas, la razón por la cual vive esa gran masa de árboles que da oxígeno al planeta es por el Sáhara, por el desierto del Sáhara, que cada tanto con la arena vuela por el Atlántico y deja todos los minerales en los árboles. Imagínate. ¿Sí? En las raíces de los árboles. También regula la temperatura planetaria. Entonces, y la humedad. Entonces, fíjate cómo algo que no puedo ver, no puedo entender, ¿sí? Como es un lugar desierto y muerte, está dando vida en otro lugar. Exacto, lo que conlleva eso. ¿Está? Entonces, muchas veces nosotros vemos a la enfermedad como, ¿por qué me tiene que pasar esto? Cuando en realidad la enfermedad me viene a decir, hey, hace un montón de tiempo que no estás haciendo esto. ¿Sí? Entonces, no podemos ver así las cosas, ¿no? Porque está todo interconectado, hay muchas más cosas detrás. Entonces, ¿cuáles son los traumas de la familia? ¿Cuáles son los problemas? ¿Hubo muertes, abortos antes en la familia? Las mujeres tenían miedo de ser madre. ¿Qué vino a sanar esa persona? Porque además nosotros también solemos creer que el inicio de la vida es ahí cuando nace. Y no, el inicio de la vida ya fue hace millones de años. Claro. Entonces, el nacimiento es una consecuencia de la vida. No es el inicio de la vida. Claro, ¿sí? Ya viene de... Es una consecuencia de la vida, que de repente todo el ser se proyectó a existir, ¿sí? A existir como un nuevo organismo, pero sus células ya vienen existiendo. Claro. ¿Sí? Entonces toda esta información ya viene registrándose. El niño no está enfermo ahí, ya venía enfermo. ¿Pero por qué? Porque se detuvo, ¿qué le pasó? Entonces hay que trabajar toda la raíz genética de todo el árbol genealógico. Un bebé no nace de la nada. Claro. ¿Sí? Nace de la multiplicación celular de cosas que están en el entorno y en el interior del padre y la madre genéticamente. Entonces no hay que verlo como por qué pasa esto, sino que hay que buscar toda la lógica. No es como un castigo ni mucho menos, sino que es qué venimos a aprender
o qué este ser está aprendiendo. Porque una persona muera al mes de nacer, yo a veces lo explico como que a lo mejor en la vida anterior vivió 85 años, ¿sí? Y no se dio cuenta de algo y necesitaba 1 o 2 meses más. Nada, le quedaba nada para poder trascender. Y entonces nace en la misma familia a lo mejor para poder trascender esto que no pudo entender en la anterior. En la anterior, que a lo mejor pues era un alma de 80, 90... Exacto. Ostras. Sí. Bueno. Y que digas esto, las almas deciden en todo momento dónde... Sí. No. O sea, uno escribe, voy a ser Marc, voy a nacer en Barcelona, voy a tener mis padres, ¿eso se decide? Se suele. ¿Sí? O sea... ¿Está escrito? Es lo correcto sería eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al igual que nosotros en nuestra vida, o sea, nosotros tenemos la creencia de que cuando nos morimos de repente ya somos ángeles y tenemos plena conciencia de todo. De todo, ¿no? Y no, es una consecuencia. Todo sigue, todo continúa. Cuando salimos de la tercera dimensión nos morimos, pasamos a la cuarta dimensión, que es la proyección de todos los tiempos de lo que viví. Si yo no me doy cuenta cómo salir de eso, sigo enredado en ese proyecto, en esa proyección, y cuando vuelva a nacer, voy a nacer por proyecciones externas sobre mí y no por mi intención de. ¿Sí? Porque no estoy pudiendo ver todo con claridad. Uno realmente decide, voy a hacer esto, voy a nacer aquí, cuando pasa a la quinta dimensión. La quinta dimensión ya es lo que podríamos llamar, a ver, cristianamente el cielo, ¿vale? ¿Sí? Donde uno se encuentra no con los familiares, sino con sus maestros, ¿sí? Donde uno se encuentra con su verdad, ya me di cuenta de que tercera dimensión era el espacio, de que cuarta dimensión era el tiempo. En la quinta salí del tiempo y el espacio y me doy cuenta que yo les construí. Entonces yo les puedo volver a construir. Wow. ¿Sí? Entonces, entre quinta y sexta dimensión, diseño mi nueva realidad. Que sería aquí la pregunta, es decir, de quinta y sexta sí que podrías llegar a diseñar. Desde quinta dimensión yo puedo elegir, vale, voy a volver de esta manera, voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Desde sexta yo puedo diseñarlo. Wow. Puedo decir, no, esta vez voy a hacer esto, voy a usar esta genética, ¿sí? Diseñas tú mismo. Soy mi propio arquitecto. Wow. Exacto. Pero claro, hay que llegar. Hay que llegar. Normalmente uno... En el camino no estamos, ¿no? Normalmente uno hace tercera, cuarta, tercera, cuarta. Y aquí venimos. Y venimos así. Y aquí venimos. Por eso muchas veces no tienen lógica por qué volvían a nacer en este lugar, por qué estoy en el mismo grupo familiar, por qué, ¿sí? Porque en realidad todo depende por vibración. Entonces, si mi vibración está en esta forma, hasta que yo no moldee mi forma de hacer otra cosa, va a buscar siempre la misma forma. La misma forma, los mismos patrones y todo. Sí. Si soy un cuadrado, siempre voy a caer en figuras cuadradas. En figuras cuadradas, qué bueno, qué interesante, porque hablabas de sexta, si pasamos a la séptima dimensión. La séptima dimensión ya es la iluminación. Aquí sí podríamos hablar de cuando alguien dice, bueno, quiero experimentar, ¿no? La séptima dimensión es el punto donde hay una comprensión total del cosmos. Para mí es como donde está el elixir, la verdad máxima. No suele ser el plano donde uno cristianamente podría decir están los arcángeles, los serafines, ¿sí? Son potestades, entidades magnánimas, de la cual nosotros somos simples células en su cuerpo. ¿Sí? Entonces, ellos lo pueden sentir todo, ¿no? Y lo sienten todo porque nosotros somos sus células. Entonces, lo que estás sintiendo tú y lo que estoy sintiendo yo es lo que siente el ser. Entonces, la séptima dimensión es como un éxtasis constante, es la iluminación. Muy pocos llegan, o los que llegan... Todos hemos estado ahí. O todos hemos... Buena reflexión. Al final todos nos recordamos, o algunos sí. Claro, quiero decir... Sí, pero todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí. Todos inevitablemente hemos estado ahí porque básicamente lo que sucede, imagínate, para definirlo muy humanamente, séptima dimensión es como el punto de un orgasmo constante. Yo lo escribo así. Mantenido. Es constante en el cual puedo sentir todo como un único pulso.
Entonces, cuando yo lo puedo sentir todo, viene la pregunta, ¿cómo hago para poder sentir cada parte? ¿Sí? Cada emoción. Entonces, diseño sexta dimensión para poder crear realidades que me permitan vivir cada una de esas emociones. Luego en la quinta tomo una coherencia, diseño un plan de vida. En la cuarta doy un marco de tiempo y en la tercera un marco biológico. Biológico materializado. Material, exacto. Entonces, básicamente todos hemos estado en séptima dimensión si estamos ahora en tercera. ¿Y nos quedaríamos ahí o he escuchado que hay algo? Está octava. Octava y novena. Octava y novena. Sí, la octava dimensión es la red, donde están todos los datos de información. Hablábamos antes. Todo, la caja. Y la novena es el centro de todo, que es el vacío. Volver al vacío. Volver al vacío, o sea, es decir, a la unidad. A la unidad. Volvemos al... Cerré el ciclo. Volví a entenderlo todo. Y ahí es el estado más pleno posible. Más pleno posible. Y si volvemos a la 3, ahí se estipula, aunque sea complicado a lo mejor contestar esto, se estipulan a ciertas vidas o... ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuántas vidas podemos pasar? ¿Hay gente aquí en esta 3D que lleva infinidad y miles de vidas? ¿O sí, hay un margen para decir, oye, que ya toca, vamos a evolucionar? Bueno, ¿O hay gente que está...? Un curso bien realizado, completo... Bueno, exacto, que no me salía más o menos cuánto dura esta universidad. La Universidad de la Vida dura alrededor de 70 vidas. Ah, 70 vidas. Sí. Si lo hemos hecho bien. Si lo hemos hecho... Y hemos aprendido de... Exacto. Sí, podríamos haberlo hecho muy bien y en 3, 4... Ya trascender. Pero eso hay mucho es una vida... mucho sudor. Yo no lo aconsejo. Mucho sudor. Mejor ir pasando. Claro, porque en el universo el objetivo no es iluminarse. ¿Sí? Y eso... Hay que recordar que venimos de la iluminación. Claro, ya estábamos... Exacto. Venimos de la iluminación hacia la materia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué dejar eso para venir esto? Porque ya somos iluminados. Lo que queremos saber es cómo cada partícula de la luz, ¿sí? O sea, yo sé que soy luz y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Entonces el universo lo que busca es respuestas de sí mismo. Y para buscar respuestas necesito experiencias. Tengo que vivir esas experiencias. Claro, entonces lo que el universo necesita es experimentar. No le importa que llegues antes. Lo que le importa es que hayas experimentado. O sea, en 3 vidas lo puedes hacer, sí, pero vaya vidas. Vaya vidas. Tendrás muy intensas. Porque van a ser muy intensas. Muy intensas. Muy intensas. Ostras, me viene a la cabeza entonces, claro, hay gente que sí, que a lo mejor ha trascendido en otras dimensiones, en un plano más, bueno, ya no digo más rápido, y están en otros planos. Y aquí me surge una pregunta, ¿no? Cuando a veces hemos hecho alguna canalización o conectas con tus seres que pues, han partido, ¿estos seres en qué plano dimensional estarían? ¿No? Es decir, yo cuando hago una canalización y puedo conectar a través de un medium con un familiar mío, ¿dóní estaríamos hablando? ¿En qué plano dimensional estarían? Pues depende del proceso que haya pasado esa persona. Esa persona. Ajá. Claro, porque si es muy fácil acceder a la información de esa persona, está en cuarto plano. En cuarto. Porque todavía está muy ligado al vínculo emocional con las personas que están en tercera. Muy bien. Entonces, si todavía hay un vínculo emocional, están ahí como queriendo ayudar o buscando ayuda, están en cuarta dimensión. Si es un ser que trae claridad, pero que por más que se siente familiar, ya no es familia. Muy bien. ¿Sí? Es quinta dimensión. Quinta sería. Significa que entendió que era su rol ser ese ser, pero que ya no lo es. En la cuarta dimensión uno sigue siendo tío, padre, madre, abuela. Sí, siguen estando en cuarta dimensión el rol familiar o el rol de la personalidad. Siguen existiendo durante un tiempo. En quinta dimensión ya no, ya se entiende que es el ser. Entonces, que la personalidad fue una herramienta. Fue una herramienta. Por eso ahí normalmente están los maestros. Ahí están los maestros. En la quinta dimensión. Que es lo que actualmente, o bueno, se dice que te acompañan un poco, o pueden los estos guías, los maestros, exacto. Y me voy ahora a otro tema, ¿no? Hace poco estuve con una persona también conocida, Jorge Ríos, que se dedica al tema de psicofonías, y quisimos hacer, que ahora te contaré ya un poco para acabar, porque aquí estaríamos horas y horas, pero sí que no me quiero ir con estos dos temas, ¿no? Uno es
¿qué función tienen estas casas que en ese sentido hay esa frecuencia vibracional que se ha quedado ahí estancada? ¿Y por qué? Porque están ahí y en este caso, ¿qué función hacen ahí? ¿No han trascendido? ¿No han querido trascender? ¿No han detectado que ya han partido y sigue esa energía ahí? ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Bueno, podría decir que en la Tierra hay muchos fantasmas vivos y muertos. Bueno, eso también, que el día a día ya tenemos batallas. En sí el tema es que o sea, nosotros culturalmente, esto no pasaba tanto en la antigüedad. No pasaba tanto. En la antigüedad me refiero a hace varios miles de años. Cuando empezaron a surgir las religiones y empezamos a desconectarnos de la idea de que uno es el propio creador, y se empezó a crear la idea de castigo y recompensa, ¿sí? Que es una cuestión muy humana, muy jerárquica para ordenar la manada. Es inevitable, o sea, Pueblo, somos mamíferos, teníamos que ordenar la manada de alguna forma, si no era un caos. Entonces tenía que haber un jefe de manada, ¿sí? Un cacique, que pusiera ciertas normativas, etcétera, etcétera, para que haya buena convivencia. Bueno, la cuestión es que, claro, cuando un pueblo deja de ser pequeño, de 5.000 habitantes, pasa a ser a 5 millones de habitantes, como fue Roma, por ejemplo, muchísima gente en toda Europa, en todo el Mediterráneo y Medio Oriente, ¿cómo controlas a toda esa gente? Necesitas decirle que ya no es el César el que controla, es Dios. Porque así Dios está en todas partes, claro, te puede controlar mejor. Y a todos ahí como, ¿no? Exacto. Entonces, por una cuestión muy política, se dividió cielo e infierno como recompensa y castigo. ¿Cuál es el tema? Durante estos últimos 3.000, 4.000 años, más atrás del cristianismo, con las religiones judaicas, bíblicas y demás, se creó esta sensación de recompensa y castigo en que mucha gente al morir tenía miedo. Porque, ¿y si me voy al infierno por lo que hice? Entonces me quedo en casa. Me quedo en casa. Entonces siguen viviendo su vida porque no querían irse por si acaso. ¿Sí? Porque siguen aferrados a la vida, que es lo único que tienen, porque lo otro es tan inseguro, porque como cometí pecados, seguro voy al infierno. O sea, que siguen ahí. Entonces siguen en su vida, lavando los platos, haciendo la cama, cocinando. Ellos están vivos. O sea, álmicamente, energéticamente es así. Ellos creen que están en su... Como están en cuarta dimensión, ellos ven el tiempo que se les antoja. Entonces, ellos no ven que vive gente en esa casa. Claro. Ellos sienten que hay gente en la casa. Igual que tú sientes que hay un fantasma, ellos también sienten lo mismo, solo que en otro plano. Entonces, bueno, esto es un spoiler, pero la mejor película para ver esto es Los Otros. Los Otros, sí, que la hemos visto. Bueno, que es muy buena para explicar eso, la perspectiva desde el fantasma. ¿Están en su casa? Sí, están en su casa. La cuestión es que ¿qué pasa? Como todas las realidades están constituidas por vibración, un ser que está en cuarta dimensión, viviendo en la idea de que está en tercera, genera un portal, como un doblegamiento de tiempo. Entonces la casa se convierte en una disonancia de vibraciones entre cuarta y tercera dimensión. Eso es lo que se escucha. Sí. Son disonancias. Tenemos varias psicofonías. Claro. Algunos lugares es el ambiente, porque tal vez el lugar tiene como un foco de energía propio, que no tiene que ver con fantasmas ni nada, como algunos portales, algunos centros de energía que suelen ser así, pero porque se mezclan todas las dimensiones. Pero bueno. ¿Y eso habría alguna forma de limpiarlo o ayudar a que pudieran trascender? ¿Hay algunas formas? Bueno, se necesitan psicólogos. Psicólogos para que, oye, que aquí ya no... Sí, psicólogos, terapeutas que trabajen con... O sea, si es por una cuestión de seres que están ahí, con psicólogos y terapeutas holísticos que sepan que hay gente ahí y que los trabaje desde ese lugar. Y si es el lugar, pues obviamente con lo más común, Feng Shui. Sí, los espacios, ¿no? Los espacios, ¿por qué? Porque toda la vibración de cuarta dimensión se ancla en el espacio de tercera, cuando hay un portal abierto. Si yo modifico tercera,
cambio el espacio de cuarta dimensión. Moviendo espacios, Exacto. en este caso pues sofás o muebles. Entonces, es todo un engranaje. Ostras. Entonces yo cambio el mueble de aquí a allá y ya el flujo energético cambió. Muy bueno. Lo tendremos en cuenta. Tiempo y espacio están como engranaje. Engranados, engranaje. No me gustaría despedirme sin antes hablar, sabes que en la escuela Transmutación, nuestro fundador es Gibran Hanna y trabajamos sobre todo con el fenómeno ORB. Somos investigadores, llevamos miles de fotografías, estamos en una fase embrionaria que le llamamos. Hablamos siempre desde la verdad y desde la experiencia. Nadie tiene la verdad de nada desde mi punto de vista, pero sí que podemos hablar de nuestra experiencia, ¿no? Pero sí que me gustaría saber, y es una pregunta que siempre he querido hacerte, desde el punto de vista, no sé si decirle en qué planos para ti están, dimensionales, para ti qué son. Nosotros le llamamos unidades lumínicas de información y entendemos con prueba-error que nos mandan mensajes en funciones a veces pues, de códigos, símbolos. Estamos ahora en un proceso de investigación en símbolo, muy interesante, estamos en fase embrionaria, pero para nosotros es muy interesante, ¿no? Porque nos marcan incluso números, códigos. Hemos tenido una época también con holografías, imágenes, y en nuestra página pues tenemos un enlace, ¿no? a muchas fotografías, ¿no? Pero la pregunta es para ti quiero saber exactamente qué piensas de los orbs, ¿no? De que cada vez más los estamos captando más en fotografías. Desde tu punto de vista, ¿quién son, dónde están, qué hacen aquí, ¿no? Bueno, como dije antes de la Gran Biblioteca, ¿sí? La Gran Biblioteca Universal en las dimensiones octava y demás se ven como una red magnética. Sí, que bueno, es indescriptible en realidad, es como una telaraña con embudos para todos lados, bueno, es impresionante, pero en quinta dimensión se ven como esferas. Wow. ¿Sí? Nosotros tenemos un libro, ¿sí? Que se abre y tiene... nuestras hojas, escrituras. Bueno. Sí, las escrituras. En la quinta dimensión se ven como esferas. Wow. ¿Vale? Entonces todos los datos de información son como hacían las brujas con la esfera y hay un dato. La bola mágica. Exacto, que da la bola mágica. Sí, ¿no? sí. Entonces toda la información que hay en el cosmos, en el universo, se ve y se capta desde esa forma en quinta dimensión. Wow. Por eso son como, yo los llamo los glóbulos blancos, glóbulos rojos y neuronas del sistema de quinta dimensión. Wow. O sea, eso es donde está todo el dato genético de la divinidad. Wow. Pero no es que sean entidades, perdón, no es que sean seres pensantes como un maestro o lo que sea, sino que son los libros que están ahí, de toda esa información, ¿no? Por eso cuando hemos hecho alguna meditación muy concreta, con prueba-error que, como decía, que hacemos, por eso aquí sí que podíamos hablar de la experiencia, ¿no? Detectábamos que cuando pedíamos algo venía plasmado, claro. Y entonces, claro, hay que entender que desde nuestro plano racional cuesta explicar esto, ¿no? Sí. Porque precisamente hacíamos un trabajo a nivel de edades, sobre todo planos emocionales de la persona, en conflictos o patrones muy arraigados, y nos salían unos números con unos códigos, ¿no? Y aquí viene con lo que tú dices. Ahí está la información. Ahí voy. Y ya para acabar, entiendo también tiene algo que ver o relacionado con los típicos crop circles que ahora están tan, sobre todo en esta época de verano, ¿no? Tanto en Inglaterra, y de hecho ahora hemos visto unos últimos muy, bueno, iba a decir atractivos, me ha salido, pero muy con unas consonancias. ¿Crees que tiene algo que ver o no tiene nada que ver con el fenómeno ORB? Pero ya eso es otra cosa, es tecnología. Vale. Es forma de plasmar información, pero desde otros seres, que no es quinta dimensión. Pero lo que ellos hacen justamente es pasar, nosotros leemos la información, ¿sí? En 2D. Claro. ¿Sí? Porque es la forma en que todavía nuestra conciencia entiende la realidad. Plana. En 2D, estudiando, leyendo, ¿sí? Entonces, la información de quinta y sexta dimensión la ponen en 2D para que la podamos ver. Wow. Si no, no podríamos tener la visión completa. Pero, entre comillas, y para cerrar, ¿por qué no nos lo ponen más fácil? Es decir, ese modelo de geografía o de plasmar pues esos gráficos y tal,
al final no deja de ser, ¿vale? Un mensaje que a lo mejor nos están dando, pero hay que descifrar eso, ¿no? Y aquí es Sí. cuando entra ya en la mente bueno, de varias líneas de pensamiento que al final hay que unificarlas y quizás no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Mucho. Sí, bueno, yo lo compararía como, no sé, yo lo compararía como enviar a un suizo que no sabe español a explicar a un argentino cómo funciona la economía. Claro. Claro, es que, ¿cómo interpreto eso, no? Explícame. No nos vamos a entender, las metodologías son muy diferentes, no sabemos el mismo idioma, entonces su idioma es la geometría, la nuestra todavía no, nosotros estamos en esta torre de Babel de idiomas, entonces no entendemos que la geometría es el idioma universal. Es un idioma universal. Y ellos hablan en idioma universal. ¿Por qué? Porque cuando lo ponen de esa manera, un artista lo va a entender, un científico lo va a entender, un profesor lo va a entender. Pero si fuera un mensaje directo y concreto, lo taparían y se lo llevaría a alguien en algún lugar. Mientras sea así, es como, qué cosa más rara. Qué cosa más rara, pero ahí está. Exacto. Entonces, no es que nos lo tengan que poner más fácil, ya están haciendo lo posible porque sea fácil. Es un idioma completamente diferente. Geometría. El tema es que tú imagínate que si ellos lo que buscan es que nosotros amplifiquemos nuestra conciencia y nos pasan información en 2D en un libro, tampoco lo vamos a entender nunca, porque siempre vamos a tratar de entender el universo desde la segunda dimensión, en un libro. Claro, en un mismo libro, claro. Exacto. Entonces lo que buscan es que amplifiquemos nuestra conciencia. Y dejan de ser, son seres que están en un plano dimensional o no, o hablamos ya aquí me voy del están globo. En cuarta dimensión. Están en cuarta dimensión, no hablamos de otros planetas, otras civilizaciones o otros seres. Normalmente muchos seres de otros planetas viajan en cuarta dimensión. Viajan en cuarta dimensión. Nosotros viajamos en tercera dimensión, ¿vale? Que necesitamos aviones, metro, coche. Ellos viajan en tiempo. En tiempo. Sí, en cuarta dimensión. O sea, doblegamiento de tiempo. Es la forma en que viajan. O sea, que a nivel de espacio pueden estar en un sitio... Ni utilizan el espacio. Ni utilizan el espacio. No. ¿Es esto mismo que comentas ahora, que se está escuchando tanto, pues que a partir del 20 de julio, pues del 2019, van a haber como más avistamientos? No sé quién, un canalizador brasileño, no recuerdo. Chico Xavier. Comentaba también esto. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué opinas también de esto? Porque sí, bueno, un él habló de la fecha límite. Fecha límite, eso, perdón. Data límite, que era el 20 de julio, o sea, ya pasó. Ya pasó, yo de momento... Ya pasó, no hay extraterrestres. No hay... Pero yo el otro día estuve explicando esto respecto al tema. Cuando uno dice fecha límite, nosotros, las nuevas generaciones, estamos muy acostumbrados a Hollywood. ¿Sí? O sea, nos criamos con las películas y que si un vídeo dura más de 3 minutos, me aburrí. ¿Sí? Fíjate que la base de nuestro conocimiento filosófico, judaico, en los inicios, era la duda. El siempre pensar, ¿será? Tal vez, puede que sea, ¿sí? Como hacerse siempre las preguntas. Y eso llevaba mucho tiempo una persona de a lo mejor estar horas pensando en algo, descifrando, una tontería a lo mejor, pero... Te daba. Pero mucho tiempo. Hoy es todo rápido, lo quiero ya. Entonces cuando dicen fecha límite y dan un día, es como, si no pasa ese día es porque era mentira. Era mentira. Y en realidad no es así. Es como decirte, por ejemplo, yo te puedo decir, el verano comienza el 21 de diciembre. Y tú me dirás, no. Creo que no. No, porque es el invierno. Navidad. En Argentina sí, es verano. Es una percepción diferente. ¿sí? Total. O sea, desde donde estoy yo parado, esa fecha es un límite. Sí, totalmente. Sí, es un límite. Que para mí es verano, para ti es invierno. Eso lo primero. Estamos en el mismo mundo, pero completamente diferente. Y por otro lado, empieza a hacer frío antes. Cierto. O calor antes, dependiendo de dónde esté. Y después pasan cosas, y a lo mejor después va a nevar. Claro. Pero no ese día. No o sea, el invierno no se da el 21 de... Cierto. Se da 3 meses. Cualquier estación no dices tal día pasamos a otoño. No, es el proceso. No, o sea, claro, no es que de repente, ese día se caen todas las hojas. No.
O sea, entonces nosotros estamos tan acostumbrados a que tiene que ser en un instante que nos limitamos. Qué bueno. Son procesos. Qué bueno, nos hemos alargado un pelín más, pero es que hablando contigo estaríamos horas y horas. Yo quería agradecer sobre todo que hayas estado aquí con nosotros hoy, sobre todo para mí personalmente, quiero darte las gracias públicamente. Y a vosotros os espero en el próximo programa. Matías, muchas gracias por la atención y haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.